Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel: esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a este pueblo, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo, que soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. Y sabrás, pueblo, que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Leí Ezequiel capítulo 20, versículos 3, 5, 11 y 12, 25 y 26 y 44 en la Nueva Traducción Viviente. Leo ahora Job capítulo 14. En cambio, de la manera que las montañas caen y se derrumban y como las rocas se despeñan por el precipicio, como el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra. Asimismo, tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Los desfiguras cuando mueren y los despides. Ellos nunca saben si sus hijos crecen con honor o si se hunden en el olvido. Sufren con dolor. Su vida está llena de desgracia. Job capítulo 14, versículos 18 al 22. Cuán duros pueden ser los propósitos de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Cuán complicado puede ser enfrentar los hechos que la voluntad de Dios ha determinado para nosotros. Cuán complejo puede ser el proceso de aceptar la voluntad de Dios para nosotros. Cuando la voluntad de Dios parece no ir en la misma línea en que va nuestra propia voluntad, nuestros propios anhelos, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras metas. ¿Debe Dios ceñirse a lo que yo he determinado hacer con mi vida? ¿Debe Dios someterse y dejarse guiar por lo que yo he establecido como mis metas y bendecirme para que yo las alcance y mostrarse de esa manera como el Dios al cual yo voy a adorar porque hizo lo que yo esperaba que Él hiciera para mí? ¿O debo yo ceñirme a los propósitos de Dios y obedecerlos, cumplir su voluntad, sujetarme a ella, honrar a Dios aún a pesar de lo que Él ha determinado hacer es doloroso para mí
y pudiera significar adversidades, dolor y sufrimiento, incluso pérdida, grave pérdida. ¿Qué es? ¿Qué es lo correcto? Esto es nuestra comprensión de los propósitos de Dios. Y esto, hermanos, no solamente es la comprensión acerca de la voluntad de Dios como si se tratara de un tema más a tratar y ya. No, hermanos, esta es la fuente de toda nuestra certidumbre acerca de quién es soberano en esta relación, Dios o nosotros. ¿Quién tiene el control? ¿Quién lleva las riendas de esta relación? ¿Quién determina lo que sucede? ¿Dios o nosotros? Así que madurar en el discernimiento de los propósitos de Dios también nos permite crecer en nuestra dependencia de Dios. También nos permite crecer y madurar en nuestra dependencia de Dios. Nos sirve para crecer y madurar en nuestra propia capacidad para descansar en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Nuestra certidumbre interior acerca de su manera exclusiva de Él de tratar con nosotros, única, solo Dios es así. Su manera de tratar con nosotros, aún en las circunstancias más adversas. Si vamos a la mayoría de los grupos cristianos en donde se predica este evangelio de la prosperidad, lo que vamos a encontrar, amados hermanos, es multitudes de creyentes asumiendo que no sufrirán porque Dios no puede permitir que ellos sufran. Multitud de cristianos que están dando por hecho que no les tocará enfrentar pérdida o fracaso, porque eso no viene de Dios, ni la pérdida ni el fracaso vienen de Dios. Encontraremos un creciente número de creyentes que han caído en la autosugestión arrogante, la autosugestión autogratificante de decretar que somos inmunes, que somos invulnerables, que somos absolutamente resistentes a cualquier mal y que nada nos va a tocar, ni siquiera seremos movidos de nuestro sitio ni un milímetro porque tenemos la autoridad para decretar que eso no va a pasar. ¿Cuántos creyentes están seducidos y autosugestionados por esa idea arrogante? Llegamos incluso a encontrarnos con creyentes que están poniendo palabras en la boca de Dios que Dios jamás dijo. Y lo hacemos muchas veces para nutrir nuestra autoconfianza, para acrecentar nuestra propia certidumbre interior basada en nuestra propia fortaleza. Poner palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. Es lo que hacemos cuando le damos a las palabras que Dios dijo el sentido que conviene a nuestro interés y no honramos el sentido con que Dios dijo lo que era su voluntad. Así que en todo esto lo que encontramos es una negación de nuestra naturaleza finita, nuestra naturaleza frágil, nuestra naturaleza vulnerable, que no es inmune ni al dolor, ni a la pérdida, ni al sufrimiento, ni a la adversidad. No debiera sorprendernos que han muerto tantos cristianos en este tiempo de pandemia. Somos privilegiados de estar aquí. No debiera sorprendernos que incluso han muerto muchos pastores solamente en este último mes
de nuestra iglesia presbiteriana se han contado alrededor de 10 pastores que han fallecido. Hermanos, esto es sorprendente, por supuesto, y es pérdida, y es dolorosa, y es real, pero no es en ninguna manera ajena al propósito de Dios, que usará aún todas estas cosas para su cumplimiento y para nuestra bendición. Así que no neguemos nuestra naturaleza finita. No pretendamos negar o esconder nuestra condición vulnerable, frágil. No pretendamos ser como Dios, que es eterno, que es omnipotente, que es absolutamente soberano sobre todo y sobre todos. No somos Dios, hermanos. Lo que la palabra de Dios nos dice es esto: no somos Dios. El Salmo 90 dice: oh Señor, Dios nuestro, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y los valles, y desde el siglo y hasta el siglo, antes de la fundación del mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Y más adelante el mismo Salmo 90 dice: enséñanos a contar nuestros días. Cuando leemos este salmo, lo que tenemos es una verdad confrontadora que nos dice: el eterno, el que era antes, el que es y que por siempre será, es Él. Los peregrinos que somos ahora, que apenas tenemos poco de haber llegado y que en cualquier momento nos iremos, somos nosotros. Estamos de paso. No neguemos nuestra naturaleza, no afirmemos con arrogancia nuestra autosuficiencia, no caigamos en la autosugestión de que los señores somos nosotros y que Dios está para hacer lo que nosotros hemos determinado. No es Dios quien vive para nosotros, somos nosotros quienes vivimos para Dios. Leo para ustedes esta porción de Job nuevamente. Qué palabras devastadoras. En cambio de la manera que las montañas caen y se derrumban, y cómo las rocas se despeñan por el precipicio, cómo el agua desgasta las piedras y las inundaciones arrastran la tierra. Asimismo tú destruyes la esperanza de la gente. Tú siempre puedes más que ellos y desaparecen de la escena. Porque Dios es para siempre y nosotros solamente estamos de paso. Y podríamos convertir esto en una apología de la desesperanza, pero no es ese el propósito. Cuando leímos al principio Ezequiel capítulo 20, lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel 20:12 es: además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. Allí les di, dice el versículo 11, mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. El propósito era recordarles que soy el Señor, quien los apartó para que fueran santos. Y el pueblo dio la espalda a Dios. El pueblo abandonó a Dios, se fue detrás de la idolatría, se entregó a las corrientes del mundo que les rodeaban con sus vecinos.
Emparentaron con quienes Dios les ordenó no emparentar. Hicieron alianzas con naciones con quienes Dios les ordenó no hacer alianzas y prefirieron tenerlos a ellos por amigos y quedar bien con ellos antes que hacer alianza con Dios y quedar bien con Dios. Así que terminaron corrompiéndose. Terminaron siguiendo las mismas corrientes paganas, perversas y corruptas de aquellos y olvidaron el orden de Dios. Llegaron al extremo de sacrificar a sus hijos en altares en donde Dios les ordenó que no debían postrarse. Sacrificar a sus hijos. Parece una escena horrible, hermanos. Parece una escena espantosa. Viene a mi mente ese instante de ese brevísimo video que dio la vuelta al mundo, cuando padres en las afueras del aeropuerto de Kabul, abarrotando en multitudes, querían salir de la ciudad y no pudiendo lograrlo, entregaban a sus hijos para que alguien los sacara de allí, procurando para ellos un mejor futuro. Me pregunto si nosotros hemos entregado a nuestros hijos en altares de inmundicia, porque no tuvimos el valor de perseverar en fidelidad a Dios. Me preguntó en qué formas nosotros podríamos estarle dando la espalda al Dios soberano porque hemos preferido congraciarnos con quienes hemos hecho alianzas más cercanas, alianzas más próximas a nosotros que parecieran ofrecernos más ventajas porque las sentimos más cercanas. Dios ha hablado y ha hablado con tal autoridad. Esa es la razón por la cual reconsiderar nuestras convicciones acerca de quién es soberano, acerca de quién tiene en la palma de su mano la determinación de nuestros tiempos, quién dicta con la palabra de su poder y soberanía el término de nuestros suspiros, de los latidos de nuestro corazón. Job dice, como el agua rompe la peña, como el agua gota a gota horada la piedra. Así Dios, hermanos, así es como Dios puede penetrar el corazón duro del hombre más rebelde y necio. La verdad bíblica, la verdad escritural es que no ha nacido, jamás ha existido en la historia de la humanidad quien resista a Dios y viva para contarlo. No existe quien pueda resistir al omnipotente y viva para contarlo. Y amados hermanos, muchos han querido demostrar lo contrario y han quedado en el intento, como el agua que rompe la peña. Tú y yo no podemos competir con Dios. Quizá uno de los más significativos resúmenes y una de las más importantes conclusiones que pudiéramos tener acerca de los propósitos de Dios y acerca de la doctrina de la soberanía de Dios es que tú y yo no podemos competir con Dios en fuerza y en tenacidad, pero tampoco en veracidad, tampoco en fidelidad, tampoco en rectitud, tampoco en justicia. En algún momento cederemos ante la fortaleza del Señor y quedará demostrado que Él es el único.
el único solo soberano Dios, y habremos de honrarle a Él. En el último de los libros del Pentateuco, la obra maestra de Moisés, Moisés en el capítulo 32 dice estas palabras: que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia, que mi discurso se asiente como el rocío, que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Deuteronomio capítulo 32, versículos 2 al 4. Cuando Dios interviene en nuestras vidas y viene a cumplir sus propósitos, no es extraño que nos volteemos hacia Él y le digamos: ¿qué pasa, Dios? ¿Me estás atropellando? ¿Qué pasa? ¿Estás cancelando mis anhelos? ¿Estás alterando mis planes? ¿Estás modificando mis metas? ¿Estás cancelando y haciendo fracasar mis sueños? ¿Quién de nosotros tiene la facultad para altercar con Dios y convencerlo de abandonar sus planes, disuadirlo de cumplir su propósito y proponerle y hacer que acepte que nuestros propósitos y nuestros anhelos son mejores que los de Él? Hay algo que está constantemente presente en la Escritura. Y es esto que dice en la porción que hemos leído. Esto que hemos encontrado. Y sabrás, pueblo de Dios, que yo soy el Señor. Estoy leyendo Ezequiel 20, 44. Sabrás que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo el Señor soberano, yo el Señor soberano he hablado. Y sabrás que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre. Quiero detenerme en esta expresión que es una constante que se reitera a lo largo de la Biblia. Me refiero a cómo entender el sentido de la honra del nombre de Dios en el ejercicio de su soberanía. Cómo entender la manera en que la honra de Dios significa algo en el desempeño de la potestad que Dios tiene sobre todo y sobre todos. Pues bien, Dios honra su nombre. Lo hace Él como nadie más lo hace. Lo hace Él por causa de su naturaleza santa, fiel, por causa de su naturaleza absolutamente justa y recta. Dios honra su nombre por causa de su carácter divino, glorioso.
Nada de lo que Dios hace, amados hermanos, nada de lo que Dios hace es solamente una apariencia. Dios no está orientado a mostrarnos formulismos sociales o convencionalismos grupales para quedar bien con las personas y hacer que todos se sientan a gusto al lado de Él. Nada de lo que Dios hace es un convencionalismo o un formulismo social. Nada de lo que Dios hace está orientado a quedar bien con alguien o a tratar de dejar la mejor imagen en todos para que no tengan un mal concepto de Él. Nada de lo que Dios hace, además, respecto de la realidad que nos circunda, lo hace en calidad de ensayo. Nada de lo que Dios hace lo hace en calidad de intento. Nada de lo que Dios hace es en alguna especie de simulacro o de proceso de acierto y desacierto para ver si en una de esas le atina. Dios no está jugando, hermanos. Dios no es el Dios de los intentos. Dios no es el Dios de los simulacros. Dios es el Dios de los propósitos soberanos cumpliéndose, aún por encima de nosotros, con nosotros, sin nosotros, a pesar de nosotros y en nosotros. Así que nada de lo que Dios hace está determinado al fracaso, porque Dios es soberano. El ejercicio de su potestad no funciona de la manera en que nosotros solemos actuar cuando ejercemos autoridad. Nuestra manera de ejercer autoridad, nuestra manera de mostrar tutela, nuestra manera de desempeñar custodia sobre aquellos que están a nuestro cuidado, amados hermanos, deja mucho que desear. Quizás sería bueno poner algunos ejemplos y tres maneras típicas, tres maneras comunes en las que discursamos acerca de la tutela y el ejercicio de la autoridad en nuestro desempeño como figuras de autoridad, están plasmadas en estas expresiones. La primera de ellas que voy a usar es: las cosas se hacen como Dios manda y se acabó. Esta es una frase que escuchamos de una generación a otra, una tras otra. Cuando esa frase parece no funcionar, utilizamos alternativamente en este mismo sentido esta otra frase: que no, porque lo dije yo y se acabó. Cuando hacemos esto, nosotros nos colocamos como el referente último de la autoridad. Nosotros nos colocamos como el muro de contención del orden. Pero siendo honestos, hermanos, aún nosotros como padres, no podemos asumir ese rol de muro de contención del orden o como referente último de la verdad absoluta, porque dejamos mucho que desear. A medida que nuestros hijos maduran y crecen, se van dando cuenta poco a poco que nosotros como padres somos falibles, que no siempre cumplimos nuestra palabra, que erramos, que mentimos cuando decimos que haremos tal o cual cosa mañana y no la hacemos. Cuando prometemos que haremos o les daremos o los llevaremos y no lo hacemos. Así que esta primera forma en que discursamos acerca de la autoridad, la custodia, la tutela, es una negación de la autoridad. No somos el referente último. Y en algún momento
seremos severamente cuestionados acerca de eso. Voy a citar una segunda forma en que discursamos acerca del ejercicio de la tutela y de la autoridad. Ya me estás cansando. Si me levanto, vas a saber lo que es bueno. ¿Saben cuántas veces dicen los padres o las madres cosas como estas? Una manera muy parecida de decir eso es, voy a contar hasta 3. 1. Y nuestros hijos, a medida que el tiempo pasa y van creciendo, van tomando la medida y dicen, nunca se va a levantar. Nada más dice que lo va a hacer. Y esperan hasta que contemos 3 para levantarse ellos y comenzar a hacer lo que les ordenamos hacer. Hay otra forma muy parecida de decir lo mismo. Vas a ver cuando yo te agarre. Vas a ver. Y nuestros hijos dicen, bueno, eso es cuando me agarres. Tal vez de aquí a entonces ya se te olvidó para qué fue que me agarraste. Imaginen ustedes que Dios actuara de esta manera. Imaginen ustedes que los límites del alcance de la autoridad de Dios fueran esos y que Dios se limitara hasta donde Él piense que no vaya a hacer que lo que Él está haciendo nos vaya a lastimar. No vaya a ser que lo que Él está haciendo nos va a doler. No vaya a ser que lo que Él está haciendo nos vaya a frustrar o a traumar. Esta generación de jóvenes que ahora se están vacunando de 18 a 29 años, según entiendo, si no me equivoco, así es. En este momento, por lo menos aquí en nuestra zona, se están vacunando estos. Han sido los que más desmayos han mostrado, más desvanecimientos, más pánico escénico ante la aguja de la jeringa. Pero estos son los que quieren transformar el mundo y enseñarnos cómo referirnos a ellos, porque sus preferencias impiden que les digamos como siempre nos hemos referido a los demás. Así que no somos todos, no son miembros de la iglesia. Ahora el nombre es otro porque es que el mundo está cambiando y ellos son los que dictan los cambios, aunque su resistencia ante el dolor, ante la adversidad, ante la frustración, ante un no, es sumamente débil. Incapaces de resistir, incapaces de perseverar, incapaces de permanecer. No he oído de marchas de protesta en Afganistán que estén tratando de defender los derechos de las mujeres sufrientes o de los grupos minoritarios que son ejecutados solo por sus preferencias. Así que esto cabe solamente en donde la autoridad no es firme, en la autoridad no es determinante, la autoridad no existe. Hay una tercera forma en la que discursamos. Es una tercera forma de discursar acerca de la autoridad, del ejercicio de la tutela y de la custodia. Este discurso dice, ya estoy harto, hagan lo que se les dé la gana. ¿Te quieres ir? Te vas porque quieres. Yo no te doy permiso, pero si quieres irte, vete. Es tu problema. En resumen, esa forma de discurso es un acto de renuncia a la autoridad. Amados hermanos, si hay algo que caracteriza a Dios, es que Dios jamás renuncia. Dios jamás se desiste. Dios jamás se desdice por la honra de su nombre que está en juego.
Dios jamás deja caer en tierra lo que determinó hacer. En todos estos casos que he citado, en estos discursos que parecen ser simpáticos, cotidianos, tan comunes, la figura de autoridad es deficiente. La figura de autoridad revela una forma constante de inconsistencia que comunica vacío de certidumbre. Comunica poca firmeza. Comunica poca confiabilidad. Comunica incapacidad para dar certidumbre. Comunica escasa veracidad. Los hijos dicen, así nos dice, pero no hace nada. No pasa nada. Amados hermanos, ¿quién de nosotros no guarda en su recuerdo, en su memoria de la infancia, una herida provocada por quien debía amarle, quien debía protegerle, pero que no lo hizo? Esto es el daño que causa una figura de autoridad deficiente. Alguien que procedió así con nosotros no fue en ninguna manera un reflejo fiel de la gracia, de la misericordia y del amor del Dios soberano. Fue un reflejo de una autoridad voluble, cambiante, inestable. Posiblemente para algunos, saber esto, entender esto, aceptar y asumir esto, sea quizá esperanzador, sea quizá liberador y sanador al venir a Dios y encontrar que Él es lo que no conocíamos, lo que no teníamos idea de que existía. Para otros tal vez sea terriblemente devastador. Para otros tal vez sea terriblemente doloroso por los procesos que nos tocaron vivir en nuestro crecimiento, bajo formas de apego que resultaron no solamente tóxicas, también resultaron dañinas, resultaron profundamente hirientes y destructivas. No nos comunicaron certidumbre y además nos enseñaron estructuras que son fallidas, que no funcionan y que no podríamos usar. Así que tengamos presente ahora que al venir a Dios tenemos una concepción totalmente diferente de lo que es la potestad de regir, la potestad de gobernar, la potestad de ejercer autoridad. Estamos delante del Dios soberano a quien le asiste la absoluta potestad de gobernarlo todo. Él es el Señor. Tengamos presente que cuando Dios habla del amor de su nombre, del honor de su nombre, como la razón por la cual Él cumplirá lo que ha determinado hacer, lo que Dios está diciendo es una revelación de su naturaleza. Es una revelación de su honra, es una revelación de su dignidad, su propia dignidad y su propia honra como Dios, la honorabilidad de su palabra y la integridad de su carácter de Dios veraz, Dios santo, Dios fiel, están en juego. Están en juego en el hecho mismo de que nada de lo que determinó hacer se incumpla y que ninguna de sus palabras caiga al suelo como una semilla estéril que no dio ningún fruto. Comparto con ustedes detenidamente esta porción impactante del libro del profeta Isaías.
Leo Isaías capítulo 55 en la Nueva Traducción Viviente. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano, producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Leí Isaías 55, versículos 8 al 13. Así que, amados hermanos, nuestras convicciones acerca de la naturaleza y el carácter soberano de Dios no son en ninguna manera cosa menor. No son irrelevantes en lo más mínimo. Son trascendentes y son significativos. Nuestras convicciones tienen una gran importancia, más aún cuando eso está ineludiblemente con nuestra realidad y circunstancia actual vinculado íntimamente. Tiene que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor. Está vinculado con nuestro futuro final, cuando el telón se baje aquí y nuestro papel protagónico temporal termine definitivamente y llegue la hora de la vida real en la presencia de Dios, delante del Señor soberano, cara a cara con el juez a quien le asiste toda potestad. Hay cosas que no nos gustan de Dios, hermanos. A lo largo de más de 40 años de ministerio, hay cosas que yo he encontrado que a los creyentes pueden conflictuarnos tremendamente. Quizá una de ellas es el fracaso. No nos gusta que Dios permita que fracasemos. No nos gusta que Dios permita que caigamos. No nos gusta que Dios permita que pasemos por dolor. No nos gusta que Dios permita que suframos pérdida y duelo profundo. Pero estas realidades no son inherentes a la naturaleza de Dios, como si el que falla es Él, como si el que fracasa es Él, como si el que muere es Él, como si el que pierde es Él. Todas estas cosas son inherentes a nuestra naturaleza. Y Dios trata con nosotros aún por encima de estas, que son características constantes
de nuestra condición humana, nuestros rasgos distintivos como seres finitos, vulnerables, frágiles. Leo la oración de Ana. Ana, la madre de Samuel, que vino al santuario a orar. Ana, la madre de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado. Los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al polvo, del polvo al pobre. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder al rey, aumenta la fuerza de su ungido. Primero de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 al 10. Este es el cántico de una mujer en circunstancias extremadamente desventajosas, expuesta a la humillación, a la vergüenza, al escarnio. Una mujer que tenía antecedentes de esterilidad. No había nada tan vergonzoso entre las mujeres del pueblo como eso. ¿Cuál pudiera ser hoy nuestra certidumbre en medio de la circunstancia actual, particularmente respecto a la manera en que Dios ha obrado, está obrando y obrará para nuestra bendición por encima de toda pérdida o fracaso, muy por encima de toda oposición, de toda adversidad, de toda tragedia? Sí, amados hermanos, sin duda Dios parece actuar con dureza, con rudeza y con aparente lejanía en determinados procesos de nuestra vida. No es determinante la manera en cómo nuestros sentidos leen eso,
en el actuar de Dios. No es lo que debemos tomar como norma única de comprensión, cómo Dios está obrando, leído por mis emociones depresivas que me llevan a un estado de postración, haciéndome creer que Dios me ha abandonado, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios se apartó o que ahora estoy totalmente desamparado. No es así. Es lo que Dios mismo ha revelado de sí mismo. Es lo que Dios mismo ha dicho de su manera soberana de proceder y de actuar en el cumplimiento de su propósito soberano de redención, lo que debe normar nuestro criterio y sustentar nuestra certidumbre. Entonces consideremos esto de una vez por todas. Aún así, siendo Dios cual es y habiéndose revelado como se ha revelado, podemos llegar hoy a una conclusión muy bienaventurada, gloriosa y bendita. El Dios soberano al que le asiste la absoluta potestad de gobernar y a quien no le tiembla el pulso para determinar las sazones de la humanidad, los ciclos de las civilizaciones humanas y el rumbo de la historia. No es un Dios ajeno, no es un Dios distante, ausente, no es un Dios etéreo y evadido de la realidad temporal que vivimos nosotros, que le pertenecemos como hijos suyos. Él es un Dios relacional que nos ha puesto por encima de la creación como un reflejo de su majestad y de su soberanía. Es un Dios relacional que nos ha puesto como testimonio de su gracia y de su misericordia. Él es nuestro Dios, el Dios personal de toda misericordia revelada en su Hijo Jesucristo para dar cumplimiento a su designio eterno de redención por medio de su sangre.